En la zona de mercaderes, del perímetro exterior del piso 75, un ático polvoriento albergaba a Scaram, el infame goblin estafador. Allí estaba él, sentado con una mueca de disgusto, mirando las monedas miserables que le quedaban. Su negocio de vender chatarra defectuosa no iba viento en popa esta vez. Y todo por culpa de esos condenados guardias, de la oficina de inspección. Con sus ondas más estrictas que nunca, robar valiosas pertenencias ya no era tan sencillo. Scaram, frustrado, empezó a golpear la puerta de su único subordinado, con su diminuto puño verde. «Dame algo decente que pueda vender», bramó. Alistándose para salir, se caló su raído sombrero, mientras murmuraba un plan para encontrar su próximo gran golpe, algo que llenara sus bolsillos hasta rebosar. Pero justo cuando estaba por salir del edificio, una especie de estrella fugaz atravesó el techo como si fuera papel mojado. ¡Bum! Una explosión de polvo y madera destrozada. El ático quedó hecho un desastre, y Scaram, boquiabierto, solo atinó a preguntarse qué demonios había pasado. Entre los escombros, se dio cuenta de que no era un qué, sino un quién. Frente a él estaba un gato blanco, con una expresión de pura furia. Era Meryl, quien había sido literalmente lanzada al ático gracias a una magia de locura, cortesía de Theo y su nueva compañera, Iona. Meryl, todavía temblando de rabia, siseaba entre dientes, ¿cómo se atreven a humillar a la gran y majestuosa Meryl? Mientras el gato blanco hacía su drama, las orejas puntiagudas de Scaram se alzaron como antenas al escuchar un nombre clave, Theo. Ah, ese nombre era oro puro para un cerebro tan retorcido como el de Scaram. Intentando no parecer demasiado desesperado, empezó a engatusar a Meryl, para que le contara más sobre el incidente. Por supuesto, Meryl, ensimismada en su indignación, ni siquiera sospechaba las intenciones del sucio goblin. Mientras tanto, en otra parte del piso 75, en un bosque cercano al lago, Hegel andaba supervisando a sus subordinados. Con el ceño fruncido, preguntó, ¿cuántas ranas mutantes hay hoy? Pero lo que escuchó lo dejó helado, el número de ranas había disminuido drásticamente desde el día anterior. Y eso no era todo. Uno de sus lacayos llegó corriendo, casi sin aliento, exclamando que Hegel debía ver algo. Llegaron al interior del lago, y el espectáculo era digno de una película de terror. Montones de ranas mutantes yacían sin vida, flotando en la superficie o amontonadas en las orillas. Hegel inspeccionó el área, rascándose la cabeza. ¿Qué rayos había pasado aquí? Las ranas, que antes eran los reyes del lago, ahora estaban más extintas que los peces que solían devorar. Entonces, algo llamó su atención. Desde el otro lado del lago, una columna de humo se elevaba lentamente. Sin dudarlo, Hegel decidió investigar qué estaba ocurriendo. Mientras tanto, no muy lejos de allí, Sejun y su inseparable Queng estaban en otro dilema existencial. Después de comer sin parar la misma fruta para calmar el hambre, la delicia se había convertido en un castigo. Aburrido de tanta monotonía, Sejun revisó su barra de progreso y soltó un suspiro de agotamiento. Había eliminado 1150 ranas de un total de 2291. Apenas iba por la mitad. Había pasado todo el día cazando, sin apenas descansar, pero el fin de las ranas aún parecía lejano. En el rincón más caótico del piso 75, la caza de ranas estaba resultando más complicada de lo que Sejun y compañía habían previsto. Incluso para el conejo negro, que normalmente era una máquina de cazar, estas ranas se estaban volviendo un dolor de cabeza. Mientras más disminuía su número, más rápido corrían las malditas, como si tuvieran motores en las patas. Y, claro, persiguiéndolas uno terminaba con los nervios destrozados. Queng, por su parte, ya no aguantaba más. Harto de frutas y con el hambre haciendo estragos, le soltó a su papá un berrinche épico, «Estoy tan hambriento y cansado que voy a empezar a llorar ahora mismo». Y, como si hubiera activado un interruptor, el pequeño estalló en un llanto tan ruidoso que hasta las ranas mutantes deben haberlo escuchado desde el agua. Entre sollozos, el bebé le exigía carne, porque ni en sueños un poco de piña iba a llenar ese estómago. Sejun, como buen padre en apuros, trataba de calmarlo. Con una sonrisa incómoda y rascándose la nuca, le dijo, «Tranquilo, Peque. Estás creciendo rápido, por eso tienes tanta hambre». Pero claro, la diplomacia no siempre funciona con un bebé hambriento. Así que, resignado, Sejun decidió probar suerte pescando algo del lago. Sin embargo, justo cuando estaba por lanzar la caña, el sistema le lanzó un balde de agua fría. Pescar está prohibido en este lago. Los peces están al borde de la extinción.
Ni lo pienses. Sejún se quedó congelado, ¿y ahora qué? ¿De dónde demonios iba a sacar carne, si no había otras opciones? Fue entonces cuando su pequeño héroe, Queng, salió al rescate con una idea brillante. Con una sonrisa pícara, señaló algo en la distancia. Sejún, algo confundido, preguntó. ¿Qué idea tienes, genio? El bebé no dijo ni una palabra, solo apuntó con su garra, directamente hacia las ranas mutantes. Y ahí fue cuando Sejún le brillaron los ojos, como dos soles. ¿Eres un maldito genio o qué? Sí, amigos, la solución era tan obvia que hasta el más despistado podía haberlo adivinado: cocinar esas ranas mutantes. Sin perder más tiempo, Sejún se puso manos a la obra. Agarró las ranas, comenzó a cortarlas en pedazos manejables, y envolvió su carne suave y viscosa en hojas de cebolla verde, para asarlas como es debido. El olor que empezó a salir era tan delicioso, que hasta el conejo negro se acercó a husmear, olvidando momentáneamente sus problemas con las ranas escurridizas. Después de un rato, el plato estaba listo: rollitos de rana con cebolla verde, tiernos y jugosos. Queng, emocionado, le lanzó a su papá una mirada de puro amor. Papá, eres el mejor. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Varias notificaciones del sistema aparecieron de repente. Has logrado la legendaria hazaña de crear los primeros rollitos de rana gigante. Más masiva. Tus habilidades de cocina y agricultura han subido al nivel 4. ¿Y saben qué hacía aún más especial este platillo? Las hojas de cebolla verde neutralizaban las toxinas de las ranas venenosas y les daban un efecto único. Quien las comiera ganaba la habilidad de moverse con gracia bajo el agua, como si fueran peces. Sejún, siempre pensando en el futuro, ya imaginaba lo útil que sería esta habilidad para cazar más ranas. Aunque Queng no compartía su entusiasmo. Primero comemos, papá. Si esto se enfría, te juro que no te lo perdono. Con una carcajada, Sejún aceptó la sugerencia. Dejaron las preocupaciones para después y se lanzaron sobre los rollitos de rana, disfrutando cada bocado como si fuera un banquete de reyes. Tras darle el primer mordisco al jugoso trozo de carne de rana, Sejún quedó boquiabierto. El sabor era absolutamente delicioso, apenas diferente al pescado, pero con algo especial. Incluso el conejo negro, siempre tan crítico, no pudo evitar arquear una ceja con asombro. Oye, esto no está nada mal, admitió mientras masticaba lentamente, como si quisiera descifrar el misterio del sabor. Sejún, emocionado como un chef que acaba de descubrir su nueva obra maestra, empezó a describir la textura con todo lujo de detalles. Es limpio, jugoso, aunque firme, pero tan tierno que se derrite en la boca. Y ese toque dulce, puff. Esto es un manjar. Mientras tanto, Queng, con los ojos brillando como dos lunas llenas, ya estaba exigiendo más. Papá, quiero más patas de rana. Grilladas, por favor. Rugió entre risas y aplausos, como si fuera un cliente en un restaurante de lujo. Y justo cuando Sejún se disponía a servirse otro suculento bocado, el destino decidió meterle drama al asunto. Desde las sombras, apareció Hegel, quien, de un zarpazo, mandó el pedazo de carne volando lejos de las manos de Sejún. La escena quedó congelada en un instante de puro shock. Queng abrió la boca, horrorizado, mientras Sejún parpadeaba incrédulo, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Hegel, sin embargo, no estaba allí para causar daño. Con voz grave y seria, soltó. No deberías comer eso. Las ranas son venenosas. Pero Queng no lo entendió así. Para él, Hegel había cruzado la línea. ¿Interrumpir una comida perfecta? Eso era imperdonable. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño se transformó en su forma monstruosa. Con un rugido que hizo temblar el suelo, agarró su gigantesco garrote de madera y lanzó a Hegel por los aires, como si fuera un saco de papas. Nadie interrumpe la cena de mi papá. Tronó el oso, mientras se preparaba para darle una paliza de campeonato al lobo negro. Pero antes de que la situación se saliera de control, Sejún se interpuso, levantando las manos en señal de paz. Solo estaba preocupado por nosotros. Queng, con su furia disminuyendo poco a poco, se disculpó a regañadientes. Por su parte, Hegel, que había aterrizado con más estilo del que uno podría esperar, se quedó helado al notar algo en la mano de Sejún, el símbolo del dragón negro. De inmediato, el lobo negro se inclinó profundamente, balbuceando disculpas como si su vida dependiera de ello. Mil perdones, señor. No reconocí la grandeza del legendario dragón negro. Park Sejún.
exclamó Hegel, haciendo que Sejún se rasque la cabeza, totalmente confundido. ¿Parp quién? Preguntó Sejún, entre divertido y desconcertado, mientras intentaba entender si el lobo realmente lo conocía o si era otro de esos malentendidos épicos del piso 75. Mientras tanto, en otro lugar, en la mansión de Israel, Theo escuchaba una conmoción afuera. El ruido era suficiente para despertar incluso a la pequeña Yona que había estado durmiendo profundamente entre el pelaje de un gato dorado. ¿Qué está pasando?, murmuró, aún medio dormida. Theo, con la paciencia de un santo, ignoró el alboroto al principio, murmurando que seguramente no era nada importante. Pero Yona, siendo una maga de alto nivel, no pudo ignorar las vibraciones mágicas que comenzaban a hacerse sentir. Algo extraño está pasando allá afuera, susurró, mientras Yona, ahora totalmente despierta, insistía en que fueran a investigar. De vuelta al lago, Sejún y Quende estaban esperando, y algo interesante comenzó a suceder. Burbujas empezaron a formarse en la superficie del agua. Poco a poco, múltiples ranas mutantes emergieron, escoltadas por un grupo de lobos liderados por Hegel y el conejo negro, todos cargando suculentas presas en las mandíbulas. «Bienvenidos, compañeros», dijo Sejún con una sonrisa. El conejo negro, claramente emocionado, explicó cómo el efecto especial de las ranas cocidas había transformado la casa submarina en un juego de niños. «Tío, ahora puedo aguantar la respiración bajo el agua como un campeón». Esas ranas ni supieron que las golpeó. Sejún estaba completamente atónito. Según el sistema, todavía quedaban 500 ranas por derrotar. ¿Cómo era posible? Habían revisado cada rincón del área alrededor del lago, y no quedaba ni rastro de esas escurridizas criaturas. Sin embargo, Hegel, con su típico aire de sabiduría lopina, rompió el silencio. Tal vez, las ranas hayan escapado hacia las profundidades de la cueva bajo el lago. Sejún levantó una ceja, intrigado. ¿Cueva bajo el lago? ¿De qué estás hablando? El jefe lobo negro empezó a explicar. Al parecer, cuando su grupo había entrado al lago por primera vez para lidiar con las ranas, sospecharon que la reina rana se había escondido en una cueva submarina. Sin embargo, al intentar explorarla, descubrieron que la cueva descendía demasiado profundo, y las habilidades de Hegel no eran suficientes para adentrarse más allá. La mente de Sejún comenzó a trabajar a toda máquina. ¿Y si comer carne de rana no es suficiente para llegar ahí? ¿Y si no hay oxígeno dentro de la cueva?, se preguntaba mientras se rascaba la cabeza. El desafío no era pequeño, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía una solución clara a la vista. Pero entonces, cuando aún estaba sumido en sus pensamientos, un ruido peculiar lo sacó de su trance. Desde los arbustos cercanos, comenzaron a escucharse voces familiares. Dos figuras estaban peleando mientras se acercaban más y más hacia él, discutiendo como si estuvieran en medio de un drama de mercado. Finalmente, las ramas se movieron, y de entre los arbustos emergieron Theo, el brillante gato mercante dorado, y Yona, quien parecía intentar mantener al gato bajo control sin mucho éxito. Sejún se quedó helado por un segundo, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. «Theo», exclamó, sorprendido. El gato, en cambio, no perdió ni un segundo. Con un salto ágil, aterrizó directamente en el regazo de Sejún, ronroneando como un motor desbocado. «Señor presidente. Me ha hecho tanta falta». Quen y el conejo negro observaron la escena con sonrisas en sus caras, disfrutando del reencuentro inesperado. Mientras tanto, Hegel miraba a Theo con una mezcla de respeto y curiosidad, aunque claramente tratando de entender por qué un gato dorado con porte de nobleza parecía tan unido a Sejún. Theo inclinó la cabeza, con una mirada curiosa y un leve brillo en sus ojos dorados. «Pero, señor presidente, ¿cómo terminó aquí, en el piso 75? Sejún suspiró y le lanzó una mirada que decía, «Ni yo mismo estoy seguro de cómo he llegado hasta este lío». Yona, observando la peculiar conexión entre Theo y Sejún, se preguntaba en voz baja. ¿Será esto lo que llaman atracción? Sin embargo, había algo más en Theo que destacaba, no era un dato cualquiera. Tenía una suerte legendaria, y parecía que su destino estaba inextricablemente ligado al caos que rodeaba al presidente. Y así, este capítulo llegó a su fin. Ya sabes qué hacer, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte y unirte al canal para apoyar el contenido y recibir un saludo en el próximo video. Y gracias por mirar.